Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Somos un programa pionero, el primero en transmitir capacitación continua por las diferentes redes sociales, como ha sido el canal de YouTube, Facebook y por la radio. Le damos la bienvenida a todos los que nos siguen por medio de redes sociales y por medio de Radio Costa Rica que nos están viendo en este momento. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro, para aprender, compartir conocimiento, experiencia y amistad a todos los que amamos esta carrera, la contaduría. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que es el que está actualmente en las administraciones, direcciones financieras, que son los presupuestos. Realmente los presupuestos han sido una guía realmente para el control de las finanzas, el control de mi operación, y es donde se une el equipo, tanto contable, financiero y operativo, para que la empresa continúe su camino durante la parte del comercio, sus actividades para lo que nació cada una de las empresas. Lo hemos titulado Aspectos relevantes en la formulación del presupuesto anual de las entidades. Aquí estamos hablando de empresas, entidades sin fin de lucro, instituciones que trabajan con esta excelente herramienta. ¿Y quién tenemos como invitado de hoy? ¿Quién más? A un experto en el área de presupuesto, al licenciado Carlos Díaz Muñoz. Él es contador privado incorporado, licenciado en contaduría, con amplia experiencia en lo que es el área de presupuestos, y es profesor universitario, a quien le damos hoy la bienvenida, que nos costó, por cierto, que volviera al programa, pero hoy pudimos tenerlo acá. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros, y es un continuo colaborador de este programa. Un gusto, Ivette. Primero que todo, enviarles un cordial saludo a todos los que yo sé que semana a semana por ahí nos están siempre conectados, ¿verdad?, al programa. Creo que muchos, me incluyo, tenemos demasiado que agradecerles a experiencia, todo el conocimiento, toda la amistad que siempre se comparte. Pues yo encantado de estar por acá nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo nos costó, verdad? Sí, han sido meses desde ajetreados. mayo no viene usted aquí. Que mucho lo que vamos a ver, el por qué estamos así, es parte del tema de hoy, la parte presupuestaria, que es lo que yo manejo. Y creo que es un tema, bueno, que es muy relevante, pero toma como que lo olvidamos 7, 8 meses durante el año, y que a final de año empezamos a prestarle la debida atención, y muchas veces, que creo que es por lo menos el 80% de los casos, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de muchas firmas consultoras, que es todas las empresas que dejan este proceso para última hora. Entonces esperamos que le puedan sacar provecho al tema, que puedan por ahí igual colocar su comentario, colocar qué opinan de lo que vamos comentando, y esperamos pasar un rato ameno. Muchísimas gracias. Claro, muchas empresas ahorita están corriendo. Yo estoy corriendo con 2 asociaciones que tienen asamblea en noviembre. Entonces estamos corriendo, haciendo ya los presupuestos de las diferentes áreas. Y realmente, por eso le pusimos entidades realmente al tema, porque abarca tanto las empresas lucrativas como las no lucrativas. Y también, Carlos, a nosotros. Claro. Yo he aprendido a trabajar con presupuestos, y realmente es una herramienta que te ayuda a poder manejar tu dinero y posicionarte en proyectos importantes donde se involucra obviamente la parte financiera. ¿Qué entidades no les puede faltar el presupuesto, y por qué es importante un presupuesto como una herramienta financiera? Yo con lo que empiezo siempre, Ivette, es más bien, yo cambio la pregunta. Yo siempre lo que digo es, ¿por qué a mí no? ¿Verdad? Muchas veces escuchamos fundaciones, asociaciones religiosas, ¿verdad?, ONGs, y dicen, no, es que a mí eso, como yo no tengo una actividad lucrativa, en realidad a mí eso no me repercute. O a veces, inclusive, hablando a título personal, que las personas dicen, bueno, pero yo solo tengo una entrada de ingreso, y realmente es muy poquito, sencillo, o es poquito, que eso sí. Entonces, lo he escuchado mucho. Lo primero, y yo creo que es la parte más relevante, que es la conceptualización o el paradigma que yo tengo de lo que es un presupuesto, y por qué yo a veces pienso que a mí no. Y tenemos que entender que y yo por eso se lo comento a los estudiantes al final, toda empresa, sea física, sea jurídica, que tenga una actividad lucrativa o no sea lucrativa, solo por el hecho que empezó a funcionar y está ahí en nuestro famoso negocio en marcha,
deberían en su momento, desde que se conceptualiza la empresa, pensar en un presupuesto. Y pensar en un presupuesto no es como yo muchas veces lo digo, tipo es, uy, septiembre, me acordé que hay que hacer presupuesto. No, presupuesto es pues, una filosofía, ya debería estar como parte del ADN de mi empresa. Entonces yo creo que es lo primero y lo que yo siempre les pregunto a las personas por ahí cuando le hablan a uno de presupuesto, lo primero es cuál es la reputación que usted tiene sobre el presupuesto. Porque la reputación a veces es, a mí no me aplica. Exacto. O para mi empresa no es necesario. O es que yo se lo pedí al contador y el contador no me lo hizo. O se lo pedí al administrador pero me dijo que no sabía de presupuestos. Y ahí queda. Y después hasta que sucede realmente algo aparatoso, a nivel de finanzas, a nivel, ¿verdad?, de liquidez, de lo que sea, flujo de caja, es que dicen, uy, pero ¿y contra qué comparo esto? Yo creo que el primer paso que tenemos que considerar hoy es realmente cuál es la reputación que yo tengo sobre el presupuesto. Y a partir de allí decir, bueno, si a mí me aplica sabiendo que sí, la respuesta es sí, ¿qué aspectos tengo que empezar a tomar en cuenta y por qué? Yo creo que esa tiene que ser la base. Ok, aquí me viene una pregunta, analizando los diferentes clientes que he estado con ellos. Ellos confunden mucho lo que es el flujo de pagos a un presupuesto. ¿Cuál sería la diferencia y por qué basarme en un presupuesto y no en un flujo de pagos? Es muy común, de hecho, que a nivel de empresas, ¿verdad?, lo tiendan a confundir. Lastimosamente muchas empresas no tienen una cultura, lo que yo les digo de tesorería, yo lo titulo así. Muchas veces creemos que mi presupuesto, y no sé, llego, monto mi presupuesto, cuánto va a ser el presupuesto de amortización de mejoras, ¿verdad?, de los proyectos que tengo, depreciaciones, activos diferidos, empiezo a presupuestar todas las partidas de mi empresa y al final me dio un número y yo lo que digo es, pucha, que realmente ese número que me dio es lo que yo tengo que tener a nivel de flujo de caja para poder subsistir durante el año. No, que realmente son entradas y que son salidas. De hecho, y creo que lo primero que uno tiene que entender es que no es que sean independientes. Para mí, a mi criterio, uno se complementa del otro. Al final, y yo con la experiencia que tengo, ¿qué hacemos siempre? Una vez que tenemos el presupuesto listo y tenemos proyecciones de cuánto va a entrar a nivel de ingresos, cuánto vamos a cobrar, en qué antigüedades, cuánto va a haber de salidas, cuánto va a haber de inversiones, cuánto se va a hacer de CAPEX, etcétera. Ahora sí, compartamos el presupuesto anual al área de tesorería, poder hacer una proyección de flujo de caja, poder ver cómo están mis disponibilidades. Es decir, que el flujo de proyección sale del presupuesto. Correcto. Y las personas, también lo he visto lo otro, que es que primero formulan un flujo de caja proyectado y después usted intenta hacerle match, ¿verdad?, contra el presupuesto y nunca calzó. Inclusive uno decía, pero bueno, ¿cómo calculó los intereses sobre deuda? No, es que es un estimado de lo que hemos venido pagando, pero ¿cómo sabe cuánto va a ocupar? A nivel de líneas de crédito, por ejemplo, algo muy común. Ah, no, es que yo agarro un estimado de los últimos 3 años, sí, pero sus necesidades cambiaron, ya no tenés 2 sucursales. Y lo que saca es un promedio, están sacando un promedio de lo real. Que con ese tema, Ivette, de lo que me estás mencionando, otro de los puntos súper importantes y tal vez ya quitando esta confusión que muchas veces las personas tienen, hasta yo he llegado a ver que hay personas que creen pues, que lo único para tomar decisiones es un estado de resultados. Y al final, mi conclusión, ¿cuáles son? Herramientas. Todas son herramientas. Todas, como el tema que vimos la semana pasada, que son las razones financieras. Correcto. Es una herramienta para toma de decisiones. Entonces, aquí se me viene la pregunta. Yo como empresario voy a iniciar por primera vez mi presupuesto. Voy a tomar esta cultura. ¿Qué necesito? ¿Qué necesita? Primero, antes de ejecutar cualquier acción, empezar a analizar a qué se dedica mi empresa. Tendemos a veces, y yo le llamo una frase que por ahí algún profesor me inculcó en algún momento, que es, a veces creemos que hay una herramienta que es una pomada canaria, ¿verdad?, que nos va a venir a solucionar todos los males. Y nos pasan una plantilla, ¿verdad? Y tal vez ahí los contadores se van a sentir muy identificados cuando andan buscando una plantilla. Machotes. Y me presta el machote y queremos que ese machote sea literal lo que nos solucione, no sé, de un flujo de caja que nos pidió un cliente o una proyección que nos pidió un cliente. Y uno dice, bueno, pero antes de agarrar cualquier herramienta que usted pueda tener a su alcance, ¿a qué se dedica su empresa? ¿Cuál es el alcance de su empresa? Y pues no es lo mismo yo ser una asociación solidarista, que lo que hago nada más es lo basiquito, ¿verdad?
presto plata, invierto, tengo mis asociados, a hacer una asociación que tiene tiendas, ¿verdad? Tiene sucursales. No solo eso, también doy servicios de tercerización, de outsourcing, que ahora es muy famoso, ¿verdad? O de factoreo. Entonces, lo primero es entender a qué se dedica mi negocio, qué hago yo, cuál es el alcance. Inclusive yo siempre lo digo, estamos haciendo un presupuesto, estamos viendo el hoy, pero ¿cómo se va a comportar mi empresa mañana? Porque no es lo mismo yo decir, y ahorita nos está pasando con una asociación donde yo estoy, y pues ahorita estoy con unas actividades muy básicas, pero de ahí en un año quiero estar dando 3 servicios alternos. Quiero meterme haciendo factoreo, quiero meterme dando servicios de sodas. Ajá, entonces lo primero, ¿cuál va a ser el alcance de mi presupuesto? Ajá. Una vez que ya tenemos eso, y hay algo muy interesante, yo de hecho lo que siempre utilizo como base, no porque sea la solución más oportuna, porque modelos de presupuestos hay muchos, pero cuando uno estudia lo que es la formulación de un presupuesto base cero, entiende lo rico que es el proceso por detrás de formular un presupuesto. Porque a veces queremos que, y lo he visto, y tomamos la data histórica del estado de resultados. Usted gastó en mantenimiento 100,000. ¿Cuánto es la inflación? Exacto, le aplicamos el porcentaje. Y ayer lo escuché. Y es erróneo eso, Carlos. Ayer lo escuché en una reunión y nos dijeron, pongámosle inflación más un colchón de un 3%. Yo nada más hacía así. ¿Cuánto pusieron? Para tener una idea. Como un 14% le aumentaron. Y usted decía, pero ¿usted tiene la misma base de gente que antes tenía en el edificio? No. Hay menos. Ahora hicimos teletrabajo a todos. Entonces, ok, pero reformulemos lo que usted está haciendo. Entonces yo el primer paso que he hecho viene desde la teoría de lo que es el modelo base cero. Lo primero, y a mí me encantaba porque lo que decía es, detecte quiénes son los tomadores de decisión dentro de su empresa. Y suena muy técnico, ¿verdad? Sí, pero bueno, sí. ¿Quiénes son los líderes de cada una de las áreas de la empresa? Pero yo creo que es un error que tal vez podemos ver los errores más comunes para hacer presupuestos, pero eso es un error común cuando el que hace el presupuesto no es el que vive la actividad. Correcto. Entonces no tiene ni una noción de lo que realmente está, no sabe o no se acuerda que despidieron 2 personas o que aumentó la planilla en 5 o que se creó un servicio adicional para los clientes. Entonces esa parte es importante. El que hace presupuesto tiene que estar dentro del equipo, la persona Correcto. Que está a cargo de la actividad. Correcto, y no solo eso, hay que involucrar a las áreas. Nosotros tenemos un director que nos dice que cuando uno no comunica y cuando uno no comparte la información, no delega y no responsabiliza, y es muy cierto. A veces tenemos una persona que es la que siempre ha hecho el presupuesto, yo no involucro, no informo a las áreas, y después ¿qué le voy a ir a reclamar? Es que usted gastó más de cafetería, gastó más de azúcar. Dice, sí, pero nunca me dijo ni qué era lo que yo tenía aprobado. Entonces el primer paso es poder ver cuáles son esas personas claves en mi empresa. Cuando las detecto, ahora sí tengo varias opciones. Puedo decir, quiero dividir esto desde un tema funcional de mi empresa. ¿Y a qué me refiero funcional? Quiero ver cuánto es lo que contabilidad va a ocupar. Quiero ver cuánto va a ocupar operaciones, cuánto va a ocupar recursos humanos. O en qué bloque de decisión quiero yo formular en mi empresa. Evidentemente eso de qué va a depender del tamaño de mi empresa. Realmente si se vive una cultura presupuestaria, yo creo que se puede implementar en las empresas sin importar el tamaño de una cultura presupuestaria. ¿Requiere tiempo? Sí. ¿Requiere educar a la gente? Sí. Porque resulta que el director de tecnología no es experto en presupuestos. Hay que sentarse con él, hay que explicarle. Pero ya cuando uno pasa toda esa fase que involucra a las personas, hasta la responsabilidad es compartida. Y ellos entienden porque al final, y eso es todo un tema, ¿verdad? Yo hago el presupuesto, pero yo no lo ejecuto. Y lo que usted me decía, ¿cómo uno va a pretender darle seguimiento a algo que yo no soy el responsable? Exacto. Yo formulo cuánto se va a ir a contrataciones, no tengo la menor idea. Realmente estoy trabajando de cerca con estas personas. Yo inclusive, y conforme uno va empezando periodos de presupuesto, uno empieza ahí 2 meses antes. Cuando agarra más expertise, y a mí me llama mucho la atención porque ya no lo hace 2 meses antes, lo hace 3, porque sabe todo lo que puede salir en el proceso de presupuesto. Después uno dice, no, el pasado estuvo muy duro, voy a empezarlo 4 meses antes. Entonces, realmente tengo un cronograma de trabajo en mi empresa para empezar a involucrar a las áreas. ¿Qué es la primera recomendación cuando uno involucra a las personas?
ya les explicó que es un presupuesto, ya los involucró. Ese es el precio que muchas personas, muchos gerentes financieros, directores, administradores o responsables no quieren. No quieren enfrentar ese precio y pues siguen haciendo un estimado ahí, ¿verdad? Hacen así, a ver si hoy llovió o no. Sí, sí. Yo recuerdo hace, ¿qué te digo? Vamos a ver, hace como 20 años yo creo, o más. Fue mi primera experiencia hacer presupuestos con unos misioneros de la asociación. Ni a la fecha de hoy hemos llegado a los números que se pusieron hace 28 años. Porque era una persona muy visionaria, muy soñadora, con mucha fe en Dios. Y los presupuestos se hicieron como que le iba a donar todo el mundo, ¿verdad? Y por la falta de experiencia de uno, tampoco frenó esa acción, ¿verdad? Para aterrizarlos. Esa acción para aterrizarlos. Entonces, y así se presentó en asamblea y así se probó. Entonces, la falta de conocimiento de la misma institución, de las mismas personas directores, de los mismos asociados, o sea, todos aprobaron un presupuesto que a hoy todavía no es alcanzable y ni yo creo que ni años luz, porque eran montos elevadísimos. Entonces, ahí es donde lo importante de conocer la institución, no solamente los que ejecutan, sino los que van a hacer, al final el presupuesto lo van a aplicar y quién los aprueba. Entonces es todo un equipo, no es una persona que se va a sentar con un lapicerito ahí a montar el presupuesto. Que valga decir que eso es la mayoría de las empresas en Costa Rica, ¿verdad? Lastimosamente, a mí me gustaría compartirle y realmente compartirle a todas las personas que nos están viendo. Hay varias premisas base de presupuesto que yo creo que cuando nos dan por lo menos un ABC nos ayuda un poquito. Eso hoy que tengo. Y también me gustaría que si no vienen dentro de ese ABC es dónde participa la contabilidad. Ok. A ver. Okay, lo primero entonces de premisas es el proceso de presupuesto no debe ser un ejercicio de adivinanza. Y a veces creemos, yo vacilo mucho con las personas de las diferentes áreas que siempre revisamos presupuesto, porque lo que nos dicen es, ay Carlos, el presupuesto no dio igual al actual. Bueno, era un estimado. El tema no es que dé igual o no, el tema es, tengo las justificaciones. Y ahí entra un tema que eso es mucho la cultura de uno contador que está acostumbrado, lo tengo respaldado, lo tengo documentado, hay un debido proceso de excepciones de plan, de presupuesto o no las hay. Ah, no, es que lo aprobó el gerente general. Ok, ¿qué dice el procedimiento? ¿Qué dice mi ambiente de control? Entonces, primera, no adivinamos cuando hacemos el presupuesto. Segundo, una meta inalcanzable no motiva, solo genera frustración. Y esto definitivamente, pues hay muchas personas, como el caso que usted ponía, de esta organización, y pues yo puedo poner en mi meta X. Me pasó hace unos meses con un proyecto ahí que estábamos participando, asesorando de un programa que se llama Yo Emprendedor. Es un programa regional que agarran proyectos de mujeres principalmente, en áreas científicas, muy interesante. Entonces yo estaba revisando el presupuesto de la persona. Y lo primero que vi es que ella estaba aumentando un 4000% lo que hoy está produciendo con el presupuesto del año siguiente. Entonces lo primero que yo pregunto es, ¿cómo vamos a pasar de usted producir, era champú para cabello de mujer, no sé, eran como 500 unidades, a producir, no sé, daba como 45,000 unidades? ¿Usted tiene una fábrica? No. ¿A dónde lo hace? No, en el patio de mi casa. Y ese programa al final lo que hacen es que ellos se crean una estructura, es un plan estratégico con un presupuesto maestro y todo, y lo defienden ante un jurado y les dan dinero. Una cosa así funciona. Entonces, lo primero que yo le decía, realmente su presupuesto usted lo considera alcanzable. No sé, es que alguien me dijo que pusiera eso. ¿Pero por qué? ¿Qué generó ahí en ella? ¿Frustración? Sí, claro. Carlos, no, esto no sirve para nada, yo perdí mi tiempo. Y muchas veces esto se traduce, por dicha lo de ella, era un proyecto que se estaba viendo la viabilidad. Pero ahora esto sucede en empresas grandes. Sí, claro, cuando no se comunican. Porque digamos, yo como director de un departamento, yo voy a luchar por mi departamento y quiero que se produzca todo lo que se vaya a vender y pongo metas que no son alcanzables. Aunque yo tenga fe y me crea que mi departamento va a trabajar, ¿no? Tienen que ser, ¿cuál es la palabra que usamos nosotros? Sea prudente en el momento que es un presupuesto. Si sale más, excelente.
pero si no... Que, Ivette, ahí entra algo súper importante y es ¿por qué quiero lograr un resultado? ¿Es por cumplir y quedarle bien a la junta directiva? Pero ahí vamos a los Es, supuestos. es meramente porque, y hay este otro programa, Porque se ¿verdad? vea bonito el presupuesto. No, y es otro programa, ¿cuál es el rol de la junta directiva? O sea, realmente la junta directiva es consciente de lo que están aprobando. Son ellos conocedores, que inclusive hay un artículo que habla sobre la responsabilidad que ellos tienen para con su representación. Y ahí entra todo un tema. Entre las otras premisas, considerar qué tan complejo es mi organización. Bueno, y no es lo mismo hacer, ¿verdad? Una empresa de 10 colaboradores con ingresos, pues que uno sabe que son manejables, con una estructura de gastos sencilla, a una empresa de costos. ¿Qué recomiendas, digamos, de una empresa que tenga varias sucursales? ¿Hacer un presupuesto por sucursal o hacer solo un presupuesto maestro? Eh, ¿A qué estamos dispuestos? ¿Cuáles son mis recursos, primero que todo? Evidentemente lo más recomendable es hacerlo por sucursales. Y ahí entra un tema, y lo he visto, hagámoslo por sucursales. Y ve cómo lo controla usted el día a día. Ah, no, yo veo el consolidado. Pero revisa las sucursales. No, a mí las sucursales no me interesan. Si alguna está desfasada y otra no, con que se compensen entre ellas. Y genera utilidad, no hay problema. Entonces, al final realmente, y vamos a otro punto, realmente yo solo veo mi utilidad. O yo veo cada una de las partidas, tengo la cultura de ver cada una de las partidas de mi estado financiero, compararlas. Y que es lo primero cuando uno, y yo me imagino que te ha pasado, que uno ve un estado de resultados y dice, bueno, ¿y qué se aprobó específicamente para esto? Eso está aprobado, lo primero que uno ¿Por qué pregunta. llegamos a pérdida? ¿Qué fue? Que hay menos ingresos, hay más costo, hay más gasto, hay una inversión extraordinaria. Exacto. O sea, ¿qué pasó? Ah, no, es que nosotros no tenemos la menor idea de cómo compararlo. Vamos a lo mismo, cuando los presupuestos se hacen solo por un requisito de asamblea o un requisito de formalización nada más y no para el uso correcto del mismo, que es la herramienta de analizar el día a día. Es que si nosotros los empresarios supiéramos la importancia que es de un presupuesto, o sea, lo tendríamos casi que pegado a la pared de la oficina, viendo lo que se ha podido consumir de suministros, viendo lo que se ha podido vender, o sea, con gráficas para poder cumplir, porque se supone que son tus metas. Es la famosa carta del 1 de enero al 31 de diciembre, que nos hacemos nosotros, todo primero adelgazar, la primera... Pero, ir al gimnasio todos los días. Y ahí la dejamos, pero no le damos seguimiento, y a diciembre, mira, no cumplí ninguna. El presupuesto es lo mismo. Es lo que la empresa se está proyectando en un año. Me gustaría relacionar y por ahí la consulta que me hacías de cuál es el rol de la contabilidad. Y el peor error es yo creer que contabilidad no tiene nada que ver en presupuesto. Y ojo, no porque contabilidad lo tenga que hacer, sino es yo Muy querer importante. desligar a las áreas y decirnos que eso es mío. No, y voy a ahondar más en el tema. Yo llego y yo formulo el presupuesto, me reuní con todas las áreas. Sí, pero resulta que contabilidad, yo nunca alineé cómo es que yo pretendo controlar, ya sea por centros de costo, por áreas funcionales, por proyectos, ¿verdad? Más ahora con SAP, ¿verdad? Que Sí. la mayoría lo usan y hay miles de maneras de poder formular, de acuerdo a cómo esté la empresa estructurada. Realmente yo estoy siendo coherente y conciso entre lo que estoy planeando versus lo que contabilidad está registrando en su día a día. Y doy un ejemplo, a nosotros nos pasaba mucho que las áreas decían, sí, es que yo voy a gastar esto. Y yo llegaba y revisaba y le decía, Ivette, pero es que usted me está diciendo que vamos a comprar 5 servidores. Sí, sí, es que es un gasto. No, te voy a explicar. Es que eso no es un gasto. ¿Cómo? Es que sí es un gasto. No, no es un gasto, eso es un activo. No, pero es que yo lo voy a gastar porque lo estoy comprando. Estoy haciendo una salida de y dinero. estoy teniendo esa discusión con el director de tecnología. Bueno, ya alineé, bueno, no conta, pregunta, y ahí entra cuando uno se apoya en la expertise contable. Y hay un tema que no hemos tocado, que es, realmente yo solo veo lo más basiquito en mi presupuesto, inclusive meto lo fiscal. Voy y me siento con el contador que presenta las declaraciones y hacemos una estimación de cuánto vamos a pagar por impuestos. Muchas veces no, y claro, ¿qué pasa? Dejamos de lado al encargado de la parte fiscal o estatutaria, que es mucho el nombre, ¿verdad? Que le ponen bonito, al contador.
realmente los procedimientos de la empresa y las políticas contables me permiten presupuestarlo de esta manera. Véalo así tan sencillo, Carlos, que en un presupuesto entra desde el vigilante, la miscelánea, todos entran. Es lo más Por la integral que parte puede haber. ahora con lo de la pandemia, las misceláneas son las que saben cuánto están gastando ahora de artículos de limpieza. Algo que fue un gasto, ¿quién lo presupuestó? Nadie. Nadie tenía presupuestada una pandemia. ¿Y cuáles gastos se dispararon? Toda la parte de suministros de limpieza. Fue un gasto que llegó a casi que a empatar en los gastos de operación de una empresa. Claro. Y y entramos con diferidos, porque muchos compraron grandes cantidades para lo que restaba del año, ¿verdad? Entonces, es algo que no estaba. Entonces, vamos, un presupuesto también tiene que tener la contingencia. Ese gasto imprevisto que nadie se imagina, y es lo que muchos le llaman también el colchón. Dejemos un colchoncito ahí, a ver si algún supuesto que pase para poderlo generar dentro del mismo presupuesto. Sí, que en muchos, siéndoles 100% franco, por lo menos en todos los últimos presupuestos que he revisado, los famosos colchones, es lo primero que le hacen ahora, corte. Sí, exacto. De hecho hay una frase que por ahí nos dicen a nosotros mucho en presupuesto: espérese a cruzar el río a ver si se moja. Exacto. Presupuesto. Ajá. Espérese que el periodo presupuestario avance, a ver si se requiere eso. Y que eso es otra cosa. A veces las premisas o la base con la que yo estoy documentando mi presupuesto no son las más oportunas, ¿verdad? Muchas veces va uno y le pregunta al área por qué estamos presupuestando eso. Es que repliqué el año anterior, o es que fui y busqué 3 cotizaciones de un proveedor de un proyecto que tengo en Panamá y leemos las cotizaciones de Costa Rica, pero el proyecto es en Panamá. Sí, pero es que los proveedores de Panamá no me contestaron, busqué en Costa Rica. Sí, no. Entonces, ¿cómo son mis premisas? Realmente, si lo ven, el presupuesto no es algo estático, es todo un flujo. Lo peor que yo puedo creer, pensar y llegar a optar en mi empresa es que aquí está el presupuesto aprobado, llego, lo guardo en una caja y me acuerdo a mitad de año, me acuerdo 6 meses. Inclusive, ¿cuál es el seguimiento? A mí me encanta, hay muchas frases de máximas en gestión de calidad, y hay una... que lo que dice es que lo que yo no evalúo, lo que yo no lo gestiono, ¿cómo lo mejoro? Y es cierto, en mi presupuesto, si yo no estoy comparando cómo voy contra lo que dije que iba a contratar, bueno, ¿cómo gestiono eso? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo evalúo a ver si lo que estoy haciendo está bien o no? Carlos, pero ahí va también la importancia de la contabilidad. Realmente, algo que yo siempre he dicho, y algunos no están de acuerdo conmigo, pero no importa, es que el catálogo de cuenta para mí es la columna vertebral de todo. Correcto. Entonces, si yo quiero medir un presupuesto, tiene que estar ligado con mi catálogo de cuentas, porque si no, la contabilidad me va a dar chayotes para compararlo con bananos. ¿Por qué? Porque el presupuesto me va a decir otro idioma, otro tipo de cuentas contables, otra clasificación que yo no tengo en mis estados financieros. Entonces, ¿cómo voy a ver o analizar si realmente el presupuesto se cumplió o no se cumplió? Si la contabilidad no me da ni siquiera una reseña de las cuentas que vienen dentro del presupuesto. Ahí lo primero es, Ivette, y yo de hecho cuando he trabajado y he formulado presupuestos, inclusive pymes que lo han buscado a uno, es que yo tengo esta plantilla. Sí, muchas gracias. ¿Me puede pasar su catálogo contable? ¿Cuáles cuentas usamos? ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo así? Ahora sí, hagamos un espejo a nivel presupuestario. No, es que yo no presupuesto por cuenta, yo lo que presupuesto es por líder. Ok, vamos a tener 2 niveles entonces. Vamos a presupuestar por líder y vamos a replicar esto por cuenta. Exacto. Que de hecho eso es cuando se formula un presupuesto base cero, es de lo bueno. Que usted dice, ok, ¿cuáles son mis famosas tablas? ¿Cuál es mi referencia? Sí está la estructura. Y inclusive hay muchas empresas que tienen un catálogo de cuentas que hoy en día lo usan, y ya entrando en un tema de diseños contables, ¿verdad? Que no tienen la menor idea de por qué usan ese catálogo de cuentas. Exacto. Pero porque cuando llegaron ahí estaba. Ahí estaba, o inclusive que es muy común, es que mi empresa que me brinda el ERP de contabilidad me dijo que esa es la que usan en el mercado porque yo brindo servicios médicos. Y usted se empieza a ver el catálogo y usted dice, pero ¿usted vende carne? No, es que hay una cuenta que habla sobre carnes frías. Lastimosamente, y de hecho,
El poder hacer eso comparable, mi información contable, contra mi presupuesto, lo que nos permite tener la trazabilidad. Si no tenemos eso, estamos hablando de dos mundos distintos. Exacto. Y cuando queremos alejar el estado de resultados y mis estados financieros de mi presupuesto, que eso lo he visto mucho. Ah, sí, es que ahí estoy en pérdida, pero en presupuesto estoy bien, ¿cómo? Sí, es que de ahí yo puse mala estacionalidad. Lo que era de julio lo puse en agosto y ahí me moví. Sí, pero entonces su presupuesto no está bien. No, el presupuesto está bien a nivel anual. Sí, pero ¿y cómo comparo el mes a mes? O sea, llevo trazando esas desviaciones, se las presento a la junta directiva. O más bien a fin de año estoy viendo a ver cómo hago lo que llaman los famosos puentes. Cómo explico que aquí hay más, que aquí hay menos, ¿verdad? Y que eso es muy común. Y qué tanto nivel de detalle yo quiero llegar a tener en mi empresa. Ya a nosotros nos ha tocado con diferentes personas por ahí uno llegar y poder generarle esa cultura a la persona y decirle, bueno, ¿a qué nivel de detalle quiere llegar usted? Bueno, reunámonos con contabilidad. ¿Hay que hacer alguna adaptación en la empresa? ¿Hay que hacer alguna adaptación de sistema? Muchas empresas inclusive tienen literal un Ferrari de sistema donde podrían cargar su presupuesto, pero como no tienen la menor idea cómo hacerlo, todo lo llevan a pie. Todos llevan y eso creo que usted lo ha visto con SAP, con Exactus. Hay un montón de sistemas buenos en el mercado que tienen la funcionalidad de planning y no lo usan porque no lo entienden. O no se puede ligar el presupuesto que actualmente tienen con la parte contable, que eso yo siempre he dicho que tenemos que tener mucho cuidado, porque todo tiene que venir ligado, todo, para poder nosotros entender la operación de la empresa. Quiero saludar a todos los que nos están escuchando y viendo por medio de redes sociales, por medio de Radio Costa Rica y por medio de Facebook. Y recordemos que nuestro canal de YouTube ya tiene más de 285 videos que usted puede estar viendo. Desde hace 8 años hemos venido guardando este tipo de información, que son diferentes capacitaciones de diferentes temas donde usted puede aprender y compartir ese conocimiento que en conjunto hemos hecho con todos los colaboradores que han venido a nuestro programa. Así que los invito a inscribirse a nuestro canal de YouTube. Carlos, los presupuestos, usted decía ahora, no es llegar y agarrar la inflación, y bueno, la inflación está en un 10%. Lo que gasté en electricidad, por más del 10% para el otro año. El agua, los salarios, voy y busco cuánto es el aumento aproximado de ley para los salarios y eso lo aplico. Busco, vamos a ver, mantenimiento de edificio, gastamos 100, pongámosle la inflación 10% más. ¿Es erróneo? ¿O se permiten algunas veces? Yo lo he visto muchas veces, inclusive, y también, Ivette, quiero tener empatía con muchas empresas, muchas pymes que muy probablemente ustedes se van a sentir identificados. Y pues que la información no ayuda, la estructura organizacional tampoco. Yo creo que para un primer ejercicio es algo que uno diría, bueno, no hay nada, podemos hacer algo con base a eso. Pero la manera correcta de hacerlo es yo año a año mapear si mis necesidades siguen siendo las mismas. Inclusive con esto y el ejemplo que dabas que es súper atinado, electricidad y agua. Yo, aprobador de presupuesto, que es la primera pregunta que le haría, ¿seguimos teniendo la misma ocupación? Ah, es que no la saqué. Bueno, vaya, saque el dato. Ya llegué, Carlos, es esto. Ah, ok, la ocupación. ¿Y vamos a crecer en personas? Sí, ¿cuánto? Tantas, ok, agréguelo. ¿Cuántas van a estar desde la oficina? Tantas, agréguelo. Listo, ya tengo esta cifra. Ok, ¿vamos a estar haciendo actividades con todos los equipos? Sí. ¿Podemos sacar un estimado? Sí, agréguela. Cuando usted empieza a ver un montón de cosas que usted dice, wow, la primera vez le puse ahí un porcentaje de aumento y resulta que inclusive ahora se me está duplicando el gasto. Y vea qué interesante la parte presupuestaria. Ya tengo la cifra. ¿Puedo detonar alguna acción desde ya? Claro que sí. Y dejarle hablar con las áreas que hay que reducir, sí, claro, la cantidad de personas que están llegando. De una vez analizo lo que puede llegar a pasar. Y ahí me detona una acción. Estoy haciendo, y esto le llaman, teóricamente se llama un análisis de control preventivo. Excelente. Lo estoy haciendo post-mortem, que es la respuesta del 90% de personas. Y yo siempre lo atino con la tarjeta de crédito. La mayoría de gente no son contados y de los que llevan un control del medio de pago que están usando y después dicen, uy, vea, me pasé 800,000, Dios. Y eso sucede en las empresas. Y eso sucede, y ahora la opción que dan las tarjetas, que usted se puede meter y ver cuánto lleva el día a día. Sí, pero ¿cuántas personas lo hacen? Muy pocas. Que en esa ejecución inclusive yo decir, bueno, y ha sucedido mucho.
Ya revisé, se aprobó tanto, utilicé esta base de presupuesto. Mira, el resumen me dice que es que estoy $20,000 por debajo de la partida de agua. Y cuando resulta que verificamos con contabilidad y fue un mal registro. Que ahí es donde yo digo lo interesante que el presupuesto me permite ir inclusive tener en contacto con las áreas. Una mala áreas. reclasificación. Y yo sé que hay muchas áreas que tienen muchas empresas, perdón, que tienen la bendición de tener áreas de controlling, de contraloría, y hay una persona revisando, pero sabemos que es una realidad que aquí muy pocas empresas transnacionales en su mayoría lo tienen, pero nacionales que tengan una cultura de presupuesto y dos, que tengan un tipo contralor revisando y todo, es casi que no, ¿verdad? Otra consulta que se hace mucho cuando vamos a hacer presupuestos. ¿Qué presupuesto primero? ¿Los gastos o los ingresos? Más que qué presupuesto primero es verlo yo como un proceso completo. ¿Y a quién tengo que involucrar? Por ejemplo, pues resulta que yo lo que hago es que vendo mercadería a nivel nacional, y pues muy probablemente yo le voy a tener que pedir a mis equipos cuánto es la proyección de venta, cuánto requiero yo de tener de vendedores, gente en ruta, el famoso costo directo, ¿verdad? Que le llaman muchas personas para poder llegar a ese ingreso. ¿Qué gastos indirectos me van a mí van a nacer de mi operación? Tipo, tengo que pagar un montón de viáticos. Tengo que pagar dormir a la gente allá en Guanacaste. Tengo que adquirir más vehículos porque no están alcanzando los que tengo. Tengo que presupuestar 10 leasing nuevos que no traía. Entonces lo estoy haciendo como un proceso en conjunto, un proceso conciso. Nosotros muchos años lo que se hacía era que Ivette responsable de ingreso, Carlos responsable de gasto. Y por allá nos hablábamos. Cuando entendimos que era la fórmula correcta, no nos hablábamos por allá. Ivette, ¿cómo va? Yo voy así. ¿Cómo va, Carlos? Ok, vamos bien, listo. Nos reunimos de nuevo dentro de 2 días. ¿Cómo va? Fulanito me está diciendo que voy a llegar a $1,000,000 de ingreso. Pero a nivel de gasto eso me requiere tanto que estamos llegando al margen que la empresa en junta directiva dijo que había que llegar. No, de un solo levantamos la mano. Hago eso, conozco un montón que inclusive la estructura de gasto la mantienen de un año a otro. Que ahí entra ese tema que usted me mencionaba ahora. ¿Qué modelo de presupuesto tengo que utilizar? ¿O hay uno que es la solución a todos? No, no hay uno que sea la solución a todos. Se adapta a la empresa. Se adapta a la empresa. Hay unos que son con base a números históricos, generándole ajustes de diferencia al cambiario, índices de precios del consumidor, o sea, índices macroeconómicos en el país que yo esté operando, lo cual es válido. Hay unos que se presupuesta desde cero todos los años, a donde yo trabajo el que aplicamos es ese. ¿Se aplica de cero? Todos los años. ¿Qué sucede? Entra eso que, ay Carlos, es que me quedó 100,000, los utilizo el otro año. No. Cerramos periodo presupuestario, cerró ya los gastos del año, borrón y cuenta nueva, pero es que el año pasado yo gasté, no. Vuélvame a decir cuáles son sus necesidades y hablemos. Ahí se divide como en 2 aristas, que yo he visto mucho en la práctica. Y usted me va a decir si está bien o no aplicado. Se aprueba un presupuesto en asamblea o en junta directiva. Ya, cada uno con su categoría. Pero está basado en proyectos, ¿verdad? Obviamente, proyectos que van a decir durante el año. Empieza el proceso del año y nos comimos toda la plata del mantenimiento de edificio. Pero todavía queda la parte de la partida presupuestaria de jardinería. De pasémosla. Entonces van y llenan una boletita y piden la autorización. Necesito tomar esa parte de jardinería y metérsela a mantenimiento. O se me ocurrió un proyecto durante el año de darle mantenimiento a todo un edificio para que cuando vengan los nuevos accionistas lo vean bonito. Entonces tomo de la plata que tal vez tenía presupuestada para diciembre, la jalo para este mes para poder hacer esa partida de mantenimiento y que esté el local listo antes de tiempo. ¿Es válido ya cuando un presupuesto está hecho estar moviendo partidas entre ellas? Yo lo que siempre menciono es, número uno, el presupuesto a mi criterio no es estático. Me lo dicen por lo menos los años que llevo manejando presupuestos tan grandes. 2, el plan anual aprobado siempre va a ser la base de comparación. Eso no se mueve. Que sí se mueve, pues a lo largo del año yo tengo que hacer reproyecciones.
y ves, ya no voy a cerrar en 100, ahora voy a cerrar en 120 y mi composición cambió. Hago ese ejercicio en el año. Muchas, su presupuesto anual, y que para mí eso es un error garrafal porque en el año las condiciones cambian. Se vino la pandemia, Exacto. se vino ajustes de políticas monetarias, por ejemplo el Banco Central. O sea, realmente yo tengo un proceso en el año, y es un término muy utilizado en el mercado a nivel financiero, los famosos forecasts, las famosas reproyecciones. Yo reproyecto mi nuevo presupuesto. Hay un proceso de aprobación. Yo puedo hacer esos movimientos. He visto reglas en empresas que me dicen sí, siempre y cuando sean en la misma área funcional. Siempre y cuando estemos hablando de viáticos, si lo quiere mover para conta y moverlo para la administración, es transparente. Que eso va muy de la mano de qué políticas acepto yo. Que ahí entra hasta un tema de cómo es mi control interno como empresa. Porque he visto casos donde yo, Ivette, a usted le sobra tanto, páseme tanto. Sí, por eso te ¿Por digo. qué? Ah, no, es O que sacrifico un departamento para poder sacar un proyecto y que el presupuesto no sea deficitario al final. que en esto, Ivette, es súper importante poder formular, poder formular quién va a ser la persona responsable a nivel de aprobaciones. Algo que yo veo que esto matas cuando es tierra de nadie. Y cuando usted pregunta, bueno, ¿quién es la persona responsable? ¿Es un director la persona que al final puede dar estos vistos buenos de excepciones? Ah, no, es que cualquiera lo puede mover durante el año. Y resulta que cuando yo voy a reclamar el IBED, es que vea, usted está desfasado. Ah, no, Carlos, no te dije, agarré de diciembre. Llegamos a febrero, o llegamos a noviembre, falta un mes para el cierre fiscal. Y usted lo que me justificó, bueno, es que no me alcanzó. Entonces mi control presupuestario no es bueno, es deficiente. Entonces vamos a la otra arista. Cuando más bien no usé el presupuesto. Entonces faltan 3 meses para terminar. Entonces corro a hacer los proyectos. Gástelo porque tiene que gastarlo. ¿Hasta qué punto es correcto o no es correcto? Para mí eso no es correcto, inclusive lo veo mucho y es una realidad en Centroamérica, las instituciones públicas, ¿verdad? Los presupuestos no ejecutados, que usted dice, pero ¿qué va a hacer una municipalidad? Y vinieron a recarpetear 3 veces esta semana enfrente de la casa, sí, para ¿verdad? gastar el presupuesto. Ustedes que están gastando presupuesto, hay algo que se utiliza mucho, y eso para mí es una excelente práctica, y le llaman los ahorros decretados. Llego en el caso de las empresas que tienen un periodo normal a nivel fiscal, de enero a diciembre, llego en julio, ¿cuántos ahorros traigo? Primer pregunta, ¿puedo declararlo ahorro? Sí, ok. O falta ejecución administrativa. Genero un flujo de aprobación donde yo le notifico a Ivette de su área de proyectos, los $100,000 que estaban no ejecutados al cierre de junio, se consideran ahorro y se lo notifico a la junta directiva que la nueva proyección de estado de resultados es esta, con ese ahorro. O lo otro, que le llamamos nosotros los desfases. ¿Y pasa el presupuesto el año que viene? No, ¿o no? No, Ya, murió. Se murió. Murió. Que eso es una mala cultura, porque lo que le genera a la gente es, ahí sí, los famosos colchones. Hasta a nivel de ingreso la gente hace eso. Tengo clientes, no, voy a esperarlo y ese cliente lo firmo o lo firmo en enero para empezar bien el año, porque si excedo a la meta igual no me van a felicitar, y es muy común ver a la gente guardándose colchones. Entonces hay tantas cosas que ganan comisión. que vea qué interesante, Ivette. Creo que hemos hablado mucho y mucho nos aterriza en el ambiente de control de mi empresa, que para mí control presupuestario tiene que ir de la mano de una política, un procedimiento, una norma, una guía. No puede estar en el aire. Y ojo que eso es súper común en las empresas, que al final usted dice, bueno, siempre y cuando esté entre el mismo presupuesto anual, que se gaste como sea. ¿Por qué? Y usted ahí empieza a hacerse preguntas, si se vino pandemia, ¿por qué gaste lo mismo? ¿Cuánto? Y de hecho yo vi el programa que estaban hablando sobre correr depreciaciones, desgastes y todo eso. Realmente hice un montón de procedimientos contables que tenía que hacer. Ah, sí, pero es que me lo gasté, se nos metió entre ceja y ceja invertir en tal cosa. Y ahí está, se está construyendo tal cosa de la plata que teníamos. ¿Por qué? Tiene sentido, tiene viabilidad. Entonces vean qué interesante cómo se crea esa cultura, y realmente para mí, si algo yo he visto muchísimo de la mano de esto es qué tan interesada la junta directiva y los altos mandos en tener y estar con estatus actualizados de esta información. Conozco unas muy buenas, ¿verdad? Cada mes se reúnen dentro de la sesión que se ve estado financiero, se ve control presupuestario. Conozco otras que se ve una vez al año y se aprobó.
Sí. Si Y te se veo ni me engavetó, acordé. se metió en la gaveta y ahí quedó hasta el próximo. Hagan los nuevos y no se le da Correcto. seguimiento. ¿Qué podríamos decir de una empresa que no usa presupuestos y de una empresa que empieza a hacer presupuesto? ¿Cuáles serían esas ventajas o si tiene desventajas? Muchísimas, empezando porque presupuesto va alineado a la mano con todo el análisis estratégico. Al final, para mí, el presupuesto es una de las herramientas que encamina a la empresa, le pone una alfombra roja que puedan lograr las metas. ¿Qué desventajas tiene una empresa de que no tiene un presupuesto? Va a lo que llamamos su día a día. Existen muchas posibilidades que cualquier contingencia en el camino puede hacer que la empresa es una incertidumbre si va a generar Como utilidades fue las o no, importaciones, los como fue fletes las de importaciones. importaciones. Y que ahí inclusive me llamó mucho la atención, conocí muchas empresas que decían, no, yo estaba consciente que estaba pasando en el mercado. En mi presupuesto yo incluí una partida que decía ABC, porque yo sabía que se podían venir un aumento en el costo de ventas. Como fue el combustible. Como fue el combustible. Hay un montón de casos que usted dice, wow, el tener un presupuesto me está permitiendo poderme mover y reaccionar más rápido que otros. Y que ahí entra otro tema. Hay empresas que usted pregunta, bueno, ¿y por qué esta área gasta tanto? No sé. Es que tienen un cheque en blanco. Y lo que uno dice, bueno, las utilidades tienen un cheque en blanco para la junta directiva, para los dueños. Yo no creo que opinen lo mismo. Exacto. Que uno llegue y yo lo comparo, como que usted sea la presidenta. Carlos, ¿cómo vamos a cerrar? No sé, Ivette. Pero ocupamos saber cuánto van a ser las utilidades. No tengo la menor idea. ¿Cuánto va a gastar? No, tampoco sé. ¿Y cuánto estamos vendiendo? Un día, y el reporte dice eso. ¿Cómo yo tomo decisiones así? Tengo personas interesadas en invertir en la empresa. Que vean el estado de resultados y que busquen las notas. Sí, no. Y es una realidad que lastimosamente no se genera una buena cultura. ¿Cómo hago para que el presupuesto solamente no sea una hojita de Excel o sea un documento y que lo pueda entender cualquiera cuando tomo ese presupuesto? ¿Qué debe de llevar? Número uno, el presupuesto tenemos que verlo como algo que sí está vivo, que yo no lo engaleto, ¿verdad? Que yo no guardo el Excel en el escritorio y después dice fecha de modificación hace 11 meses, ¿verdad? Número uno. Y estarlo modificando a cada rato tampoco. Número dos, realmente las personas que yo tengo que le están dando ese seguimiento al presupuesto me están permitiendo lo que usted me está preguntando. Se mueve dentro de la empresa, lo mismo que veníamos hablando sobre la cultura. O sea, ¿qué tanto yo estoy buscando que ese presupuesto esté de boca en boca en las personas? Debería ser así. Lo primero que yo debería pensar como gerente de área, como responsable, como líder es, voy a tomar una decisión, sí, ya casi, ocupo ver el presupuesto. Sí puedo, sí me lo permite el presupuesto. ¿Cuánto asegura para poder llegar a que una empresa tenga este tipo de cosas? Es un proceso, ¿verdad? Sí, es un proceso bastante amplio. ¿Y cuál fue la última pregunta? Un ejemplo, te voy a poner el juego de estados financieros, basado en la NIC 1, ¿verdad? Okay, el grupo. Entonces, las primeras hojitas son los estados. ¿Qué sigue? Las notas. Entre más notas hay, mejor voy a entender el estado financiero. Más explicativo. Entonces, en un presupuesto, ¿qué se añade al presupuesto? ¿Qué se añade al presupuesto? No solo, y estamos muy acostumbrados a ver 12 columnas de los meses, sí, ¿verdad? Y una del anterior y el actual para ver ahí comparación. Un total estamos acostumbrados a ver por la variable que hayamos decidido hacer el presupuesto, proyecto, áreas funcionales, departamentos, líderes, etcétera. Para mí, que tiene que contener un presupuesto, yo le hago un espejo del estado financiero. ¿Qué departamento es? Mira, es que Ivette desde el área de finanzas. Perfecto. ¿Quién es la líder? Ivette Barbosa. Perfecto. ¿Qué país es? Costa Rica. Tengo 25 sucursales. Es la sucursal 1, Ivette. Ok. ¿Qué partida es la que estoy presupuestando? Estoy presupuestando pago de auditores externos. Porque Ivette es la que coordina desde finanzas todo lo que es de pago de auditores externos. ¿Dónde cae el gasto de auditores externos? Mira, son servicios profesionales de administración y consultoría. No sé si se llama la cuenta. Ok, ¿qué centro de costo afecta? El 001. Perfecto. ¿Quién es el auditor? No, está pendiente de ganarlo. Una columna que diga proveedor. Puedo inclusive a raíz de mi presupuesto detectar
que a mi proveedor le voy a aumentar lo que le he venido comprando, sí. ¿Puedo ir a negociar previamente con mi proveedor mejores precios? Sí. ¿Puedo inclusive ir a buscar un descuento por pronto pago en caso que tenga muy buena liquidez? Sí, también lo puedo hacer. ¿Puedo inclusive cuestionarme? Que de hecho ahorita en el sector, ¿verdad? En el sector público hay un caso muy movido de eso. ¿Por qué mi proveedor siempre es los tres patitos? ¿Por qué llevo 15 años con ese proveedor? ¿Hay alguien mejor en el mercado? Sí, claro, sí lo hay un montón de empresas. ¿Dónde yo lo he visto un montón con suministros? Ah, es que le compro a fulanito. Pero usted me está diciendo que le está comprando a la empresa más cara del mercado. Sí, es que viene el camión y no lo deja. ¿Qué otros proveedores hay en el mercado? ¿Qué adjuntos tengo yo sobre la partida presupuestaria que me están pidiendo? Alguien puso ahí que se ocupaban 25 licencias que se iban a pagar en la nube. ¿Por qué 25 licencias? Hay un caso de negocio que justifique eso. Y vean un montón de cosas que he mencionado que se le podría adjuntar el presupuesto. Y ahora sí, una vez que tengo el presupuesto, para mí no solo es hacer el presupuesto. Tengo el presupuesto anual, sí, ya lo comparé con el año anterior o con la estimación de cómo estoy cerrando. Que ahorita pues es un momento, ¿verdad? Octubre, noviembre, ya uno tiene una estimación de cómo va a cerrar el año. Exacto. Ya estoy comparando ese presupuesto. ¿Por qué estoy creciendo? Si más bien estoy despidiendo gente. ¿Por qué mis gastos están aumentando? Ah, no, es que ahora pago más por líneas de crédito. Bueno, de ahí, ¿cómo bajo el gasto de deuda? O sea, qué montón de cosas yo puedo desplegar de ese presupuesto que al final, lo que usted me preguntaba, Ivette, por supuesto que vamos a tener un montón de adjuntos. Podemos ordenarlos y guardarlos en un repositorio, deberíamos de tenerlo documentado. Sí, es que yo siento que esa va a ser mi tarea con los clientes míos, es hacer ese expediente, digámoslo así, de presupuestos. Ya estamos en las conclusiones del programa de hoy y le vamos a pedir a Carlos que nos convenza a que todas las empresas, personas físicas, jurídicas, entidades de lucro y sin fin de lucro tengan como herramienta el presupuesto. A mí me gustaría cerrar, bueno, y agradeciéndole a todos por este espacio. Espero que le hayan podido sacar provecho y que esto sea, a veces creemos que es muy teórico, pero cuando ya empezamos a implementarlo se convierte en algo que le vamos agarrando cariño y vemos que es una herramienta vital. Recordarles sobre los beneficios que al final tiene un presupuesto. Cuando hacemos presupuesto tenemos la posibilidad de ver cuáles son esas oportunidades de mejora que hay en mi empresa, ver por qué venía gastando tanto en un área, por qué venía haciendo algo de tal manera. Me permite focalizarme como empresa, salir un poco de los asuntos diarios que yo atiendo para ver cómo se está trazando los objetivos a mediano y largo plazo en mi empresa. Yo no puedo tener un objetivo, no puedo tener una visión, no puedo tener una misión, una filosofía sin ir amarrado de un presupuesto. Tengo que ver, cuando yo veo una visión, lo primero que yo pregunto es cómo vamos a lograr eso. Muchísimas gracias, Carlos. Espero que no pase mucho tiempo para podernos ver otra vez aquí en Experiencia Contable. Y a ustedes muchísimas gracias por compartir con nosotros conocimiento, experiencia y amistad. Recuerde que estamos todos los jueves a partir de las 7 de la noche por Radio Costa Rica y por redes sociales de Experiencia Contable. Muchísimas gracias y si Dios lo permite, la próxima semana nos estaremos viendo.